Quiero compartir con ustedes esta mañana un tiempo la palabra del Señor, no sin antes decir que de verdad me gozo estar acá en Venezuela. Estaba recordando la primera gira que hicimos con los hermanos coreanos en el 2014. Entramos a Nicaragua y recuerdo que para poder entrar a Nicaragua yo empecé a hacer algunas llamadas y me conectaron con el presidente de la Alianza Evangélica Nicaragüense y yo hablé con él vía teléfono y entonces él me dijo, lo primero que me dijo es: mira, hermano, aquí es muy fácil todo, tú me pones $2,000 en la mano y ya está arreglado todo, tú puedes entrar. Y yo le dije, ¿y para qué? No, esos son para mí, me dijo, para que tú puedas entrar. Y entonces le dije, ¿tú eres el presidente de la Alianza Evangélica de Nicaragua? Sí, me dijo. Qué lástima, le dije. Pues mira, me dijo, si no quieres entrar, pues no me des nada, pero de todas maneras, si no entras por medio de mí, no entras a Nicaragua. Entonces yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo voy a entrar a tu nación y voy a llevar este mensaje y ni cuenta te vas a dar, pero de que entro y llevo este mensaje. Así que no pudimos entrar de esa manera, así que entramos por tierra con los hermanos coreanos y predicamos la palabra del Señor durante una semana ahí. Fue una gira, fue la primera que yo hice con ellos y la verdad que fue una gira de mucho aprendizaje. Aprendí el amor para dar esta palabra, entendí la pasión que ellos tienen en su corazón para dar esta palabra, y a partir de ahí nos movimos a El Salvador y luego hacia otras naciones. Empezaron a abrir puertas y hoy podemos llegar a Venezuela y estar en esta ciudad abriendo el primer evento tirano de todo este recorrido de 2 años y algo de meses también. Después de todo ese tiempo estamos aquí con ustedes, así que de verdad es un tiempo de mucho refrescar, es un tiempo de mucho gozo, es un tiempo donde también debemos aprovecharlo de una manera muy precisa, porque va a pasar, ya está pasando, ¿verdad? Pero después, lo que suceda aquí después de esto es lo que va a perdurar. Así que hoy quiero abrir la palabra del Señor en el libro de Jeremías capítulo 6, versículo 16 al 20. La Biblia nos enseña que todas las escrituras se escribieron para anunciar que Cristo, el Mesías, iba a venir a resolver el problema fundamental de toda la humanidad. Así que Moisés escribió acerca de Cristo. Los salmos hacen referencia a Cristo, y los profetas, como en este caso el profeta Jeremías, también está hablando del Cristo. Y Jeremías capítulo 6, versos 16 al 20 dice: esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él, vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que comienza. Gracias porque nos permites abrir tu palabra con libertad y estar aquí compartiendo, Señor, la misma. Oramos, Señor, para que de tu trono los ángeles tuyos sean movilizados, Señor, para traer respuestas a nuestras vidas. Que sean enviadas, Señor, las respuestas a los corazones en esta mañana. Que venga, Señor, esta palabra a darnos vida. Que no sea solamente, Señor, un pensamiento humano. Que no sea un conocimiento teológico más, sino que verdaderamente, Señor, podamos cobrar vida a través de esta palabra. Espíritu Santo, guíanos con tu sabiduría, con tu revelación, con tu dirección, con tu unción y tu gracia.
Danos, Señor, esa revelación cada día de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nos ponemos delante de tu presencia esta mañana para que podamos, Señor, ser edificados y tener vida a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo tuyo. Amén, Señor. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos viviendo un tiempo de mucha confusión y de mucha violencia. En las naciones del mundo hay una confusión que se ha apoderado de las naciones, y la iglesia no ha quedado exenta de esta confusión. Hoy hay muchas congregaciones, pero al igual que se han incrementado las congregaciones, también las corrientes espirituales de confusión han empezado a aparecer cada vez más y más. Es que en realidad el mundo nos ofrece muchas opciones para creer, y el mundo va a ofrecerte esas opciones para creer. Estos son los caminos del mundo, que al ser humano le parecen rectos, pero dice la Biblia que su fin es de muerte. Por eso el profeta Jeremías está haciendo un llamado al pueblo de Israel. No se lo está haciendo a aquellos que no conocen a Dios. Es un llamado al pueblo de Israel. Y le está diciendo: párense en los caminos, deténganse, hagan un alto en sus caminos. Y cuando se detengan, pregunten: ¿cuál es el camino verdadero? ¿Cuál es ese camino antiguo? ¿Cuál es esa senda antigua? ¿Cuál es ese camino que tenemos que seguir? ¿Cuál es el camino justo? Y en realidad Jeremías está hablando del camino. Y usted ya sabe quién es el camino. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. ¿Sí? Así que, ¿de quién está hablando Jeremías? De Cristo. Entonces todos los profetas escribieron acerca de este mensaje. Lamentablemente hoy estamos asistiendo a un tiempo donde el camino antiguo, la senda antigua, la verdad de la Biblia, el evangelio original se está perdiendo. La Biblia dice que preguntemos por el camino antiguo, que preguntemos por el camino antiguo, que volvamos a la senda antigua. ¿Cuál es el problema entonces de toda la humanidad? Es uno solo, es que se separaron de Dios. Y entonces muchas personas hoy están creyendo que al seguir una religión estarán cerca de Dios. Pero la Biblia dice que no es así. Nos han enseñado que si oramos mucho estaremos cerca de Dios, o seremos más espirituales. Nos han enseñado que si ayunamos mucho, entonces verdaderamente vamos nosotros a vencer a Satanás. Nos han enseñado que si nos esforzamos por ser más espirituales, entonces lograremos nuestra vida espiritual. O si guardamos determinada liturgia, o si practicamos determinada doctrina, entonces nos han dicho que haciendo todo esto podremos agradar a Dios. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice: párense, deténganse y pregunten por la senda antigua. No pregunten por otra cosa, pregunten por el camino antiguo. Entonces todas estas cosas, aunque son parte de la práctica de la iglesia de hoy, en realidad han sido distractores que Satanás ha venido poniendo a la iglesia. La Biblia sigue diciendo que nos detengamos, que miremos a nuestro alrededor, que meditemos en nuestros caminos, que miremos cómo está la iglesia en el mundo, miremos cómo está viviendo nuestra fe, cómo estamos viviendo nuestra fe, y nos daremos cuenta que en realidad estamos lejos de Dios, porque hemos determinado seguir una religión, hemos determinado seguir una liturgia, hemos determinado seguir una doctrina humana, pero hemos olvidado el verdadero fundamento. Debemos preguntar por el buen camino, debemos preguntar por el camino antiguo, el camino justo, y debemos caminar en él. Y ese camino no es nadie más que Jesús el Cristo. Él es el camino antiguo.
Él es el camino justo que nos lleva de retorno a Dios y resuelve el problema de la separación del hombre con Dios. Por eso es que cuando evangelizamos no lo podemos hacer con nuestros métodos, no lo podemos hacer con nuestras estrategias, no lo podemos hacer con nuestros pensamientos siquiera. Tenemos que hacerlo como la Biblia dice. Tenemos que volver a la Biblia y hacer el evangelismo de la Biblia. Porque aun cuando demos un testimonio a la gente, esa gente no se salvará con tu testimonio. Pero si le presenta al camino antiguo, al camino justo, al verdadero camino que es Cristo, esa persona será salva eternamente. Por eso el evangelismo sin el evangelio de la Biblia es algo nulo. Por eso es que hasta hoy no ha sucedido la evangelización mundial. Por eso es que aunque las denominaciones se esfuerzan en evangelizar, no ha sucedido la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no han usado el evangelio de la Biblia. Han usado estrategias humanas y nos han dicho: si no lo haces como yo lo hago, no te sirve. Si no vienes a mis charlas y me pagas $300 por el curso, entonces no lo vas a aprender. Nos han enseñado de esa manera, pero de verdad son métodos humanos. La Biblia es el método de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el fundamento que necesitamos para evangelizar el mundo, no otra cosa. Entonces Jesús es la verdad, quien ya venció al mentiroso, a Satanás, el padre de la mentira. Jesús ya resolvió el problema de Satanás. Jesús es el Cristo. Él es la vida, porque perdonó el pecado que produce muerte. Ya resolvió el problema del pecado que mata, el problema del pecado que acusa, el problema del pecado que condena. En realidad, si creemos la Biblia, podemos entender que ya somos libres en Cristo Jesús. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Me gustaría que todos lo leyeran, así que saque su Biblia. O como yo digo en mi país, abra su Biblia o encienda su Biblia. Porque algunos usan la Biblia ahora digital, ¿verdad? Entonces en algunos lugares dice: no, eso es pecado. Y yo le digo a mi congregación: por favor, enciendan su Biblia. 2 de Timoteo 1:10. ¿Lo tiene? Yo voy a contar a 3 y usted lo lee ahí en su versión. ¿Está listo? 1, 2 y 3. ¿Por medio de qué viene la vida? Del evangelio, de la buena noticia. ¿Por quién viene la inmortalidad? Por el evangelio. Por eso es que nosotros con esta palabra nos volvemos inmortales. Hemos pasado de muerte a vida. Y aun cuando Satanás quiera destruirte, no te puede destruir, porque el que está contigo es más grande que el que está contra ti. Por eso es que Satanás ya está derrotado. Y debemos creer firmemente esto. Debemos creer que Satanás ya está derrotado. Pero la gente llega a orar para vencer a Satanás, porque no ha creído que Cristo ya lo derrotó. Es que Cristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Consumado es. Usó una expresión en el griego que es tetelestai. Tetelestai. Tetelestai, que traducido al español significaba cuando un esclavo le decía a su amo: lo que me pediste que hiciera, yo ya lo terminé todo completamente. Entonces cuando el Cristo está clavado en la cruz, dice: tetelestai, tetelestai, todo ha terminado, consumado es, ya lo hice. Y se inclinó ante el Padre Celestial que lo había enviado y le dijo: Señor, lo que me pediste que hiciera ya está terminado, consumado es. Eso es lo que significa tetelestai en el griego. Él se estaba inclinando ante su Padre y declarando que lo que había sido enviado a hacer ya había terminado. Entonces esto es evidente mediante la venida de Cristo Jesús, Señor nuestro, quien destruyó el poder de la muerte. Destruyó el poder de la muerte. Cuando yo veo cómo
la gente hoy representa la muerte. Usted tiene la imagen de la muerte, ¿verdad? ¿Cómo es que lo grafican? Tiene una calavera, un esqueleto, un manto negro y lleva algo en la mano, ¿verdad? Una hoz, ¿verdad? Por eso es que Cristo lo vino a vencer. Y es que el aguijón de la muerte era el pecado. La hoz de la muerte era el pecado. El hacha de la muerte era el pecado. Pero vino alguien a quitarle la hoz a la muerte. Vino alguien a quitarle el hacha a la muerte. Vino alguien a quitarle la punta a la muerte. Ya no puede destruirlo. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que queda si ya no tiene eso? Solo queda una calavera. Pero su aguijón ya fue destruido. El pecado ya fue destruido. Y solo Cristo lo pudo derrotar. Así que Él es el que venció a la muerte y a Satanás también. La gente en realidad, aún los cristianos, tienen miedo de morir. ¿Por qué? Porque no tienen la seguridad a dónde van. ¿Cuántos de ustedes saben a dónde van? Pregunto, si se mueren hoy, ¿cuántos van al cielo? Aquí hay algunos que sí van a ir al cielo, otros como que no están muy seguros, ¿verdad? Les voy a dar segunda oportunidad, ¿ya? ¿Cuántos creen que van a ir al cielo si se mueren hoy? Parece que ya creyeron. Para aquel al lado no cree ninguno, miren. Ellos son los de aquí, ¿verdad? Tienen que aprender, ¿verdad? Amén. Entonces, si morimos hoy, ¿a dónde vamos? ¿Está seguro? Parece que ya no todos están seguros. Es que tenemos que tener la seguridad en quién estamos creyendo. Entonces, ¿cuántos se pueden morir ya? Sí, ¿verdad? Entonces, si yo me muero, ¿a dónde voy? Y estoy con Cristo, ¿verdad? Y si me quedo en esta vida, ¿con quién estoy? Entonces, ¿cuál es el problema de la muerte? Ninguno. Es que alguien me decía, ay hermano, pero ¿cómo será estar metido en esa caja ahí solito en la medianoche? Es que ya no se siente. Es que ya no se siente. Estamos con Dios. Estamos con Dios. Entonces, si yo vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? Mi problema ya terminó. La muerte no me controla. No tengo miedo a la muerte. No importa lo que venga. Dios está conmigo. El Espíritu Santo está conmigo. Cristo está conmigo. Ya lo tengo todo. Amén. Así que está vencida la muerte, ¿verdad? Yo estoy seguro a dónde voy. No tengo que complicarme. Yo soy un ciudadano del cielo. De verdad, soy un ciudadano del cielo. Así lo dice la palabra, que mi ciudadanía está en los cielos, de donde espero que venga Cristo nuevamente. Así que todo el cielo está a mi favor. Entiéndalo, todo el cielo está a mi favor. Es que ya me dieron la llave del reino de los cielos. Si tengo a Cristo, ya tengo la llave del reino de los cielos. Entonces yo soy reconocido ciudadano del cielo. De verdad, esa es una gran bendición. Amén. Espero que ustedes crean que ya son ciudadanos del cielo, si ya tienen a Cristo. Entonces tenemos que entender esta palabra. Tenemos que volver a esta palabra. El profeta Jeremías declaró esta palabra diciendo: busquen el camino antiguo, pregunten por la senda antigua. Y se la declaró al pueblo de Dios, a Israel. Pero ellos, ¿qué dijeron? Ellos dijeron: no, nosotros no queremos ese camino. No queremos ese camino. Jeremías les dijo: así dice el Señor, yo aposté centinela para que les declararan, para que sonara la trompeta. Pero ustedes dijeron: no, no queremos oír a los centinelas. No queremos oírlo. Entonces la verdad es que la gente de hoy tampoco quiere oír de Jesús el Cristo. Y principalmente en las iglesias no quieren oír de esta verdad. Prefieren oír de otras cosas. Durante mucho tiempo yo enseñé la escalera del éxito, ¿verdad? Y entonces después de un paso sigue el otro, ¿verdad? Y entonces la escalera del éxito. Y entonces, ¿por qué paso iba? Y nunca entendí por qué paso iba yo. Sí, es que nunca subí la escalera, ¿verdad? La verdad, nunca la pude subir. ¿Por qué? Es porque es un esfuerzo humano.
Entonces nos enseñaron que la escalera del éxito, entonces uno tenía que ir primero a un evento y después a otro evento y después a otro evento, y cuando ya estaba aquí la gente como que volvía a regresar al primer evento. Así nos enseñaron. Y de verdad ustedes han de haber vivido esa experiencia, ¿verdad? Parece que algunos aquí la vivieron. Yo soy el presidente del club. Ah, bueno, hasta el presidente del club está aquí, ¿verdad? Entonces, de verdad, los colombianos parece que somos los patrocinadores de esto, ¿verdad? Como que por ahí nos vino esta corriente, ¿verdad? Y entonces nos enseñaron la escalera del éxito. Y nosotros, sí, los colombianos, ¿verdad? Qué gran avivamiento. Pero sin Cristo no hay avivamiento. Sin Cristo no hay fundamento. Sin Cristo no sucede la evangelización mundial. Sin Cristo no tenemos nada. Entonces nos enseñaron eso. Nos enseñaron el camino a la prosperidad. Yo mismo reunía a mis líderes y les decía, les voy a dar un curso sobre la prosperidad. Y escribí temas, ya. Y entonces la prosperidad, como ser próspero, pero enfocado solamente en el dinero. Y entonces hoy la gente cree que la prosperidad es solamente la económica. No han entendido la Biblia. En realidad, Pablo no es que tuviera mucho dinero, ¿verdad? Hizo la evangelización mundial en su tiempo. Sí, pero no es que tuviera mucho dinero, pero la hizo. Entonces hubo gente que no tenía dinero, pero le creyó a Dios y creyó esta palabra. Entonces esto es psicología. 7 pasos para volverte millonario según la Biblia, ¿verdad? Hay gente que escribió libros sobre eso. 7 pasos, 8 pasos, 12 pasos para volverte millonario según la Biblia. Yo aprendí tanto de eso que si quieres te dejo la fórmula hoy. Yo de verdad te doy una fórmula que en pocos años tú te vuelves un millonario. Yo te puedo decir lo que tienes que hacer únicamente. Es muy fácil. Asalta un banco y ya te volviste millonario. Pero ¿será eso el evangelio? ¿Será eso lo que Dios nos vino a enseñar? Nos ha enseñado el liderazgo sin límites, ¿verdad? Liderazgo sin límites. Es que solamente tú te pones tus propios límites. Qué poderosos somos, ¿verdad? Es que el liderazgo no tiene límites. Es que hay que botar esas barreras de las limitaciones. También nos enseñaron acerca de los dones, ¿verdad? Los dones, es que hay que tener dones, porque si usted no tiene dones, entonces no ha nacido de nuevo. Entonces si usted no habla lengua, o si usted no tiene profecía, o si usted no sana enfermo, o si usted no echa demonios, entonces no está Dios con usted, no es salvo. Arrepiéntase, si no va a ir para el infierno. Nos enseñaron los dones, de verdad, y el énfasis eran los dones, y creíamos que eso era todo el evangelio. Nos enseñaron la escatología. Y entonces yo encontré un conflicto en determinado momento con la escatología. Estudié las 3 posturas escatológicas principales. Y unos dicen que viene antes, otros dicen que viene en medio, y otros dicen que viene después. Y unos más dicen que no viene. Entonces yo dije, ¿a quién le tengo que creer? ¿A quién le tengo que creer? Entonces decidí creer la Biblia. Y la Biblia dice que hay una señal importante para la venida de Cristo, y esa es la evangelización mundial. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Yo no sé cuándo viene, pero hay una señal, la evangelización mundial. Y cuando esto suceda, entonces vendrá el fin. Entonces entendí la escatología de la Biblia, que tengo que creer. Entonces empieza la discusión escatológica, ¿verdad? Estuvimos en Guatemala en una cumbre y llegó un grupo de pastores y uno de ellos hizo la pregunta: ¿y entonces qué pasa con el rapto? La pregunta habrá. Los pastores preocupados por el rapto, pero no quieren evangelizar. Los pastores preocupados por el rapto, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si viene el rapto y no hemos hecho imagínense, o sea, ¿de qué sirve pues? Ya sea que sea aquí o allá, la evangelización mundial debe suceder, porque esta es la voluntad de Dios. Así que no vengo a contrariar tu posición, vengo solo a decirte, la señal más importante de toda la Biblia es que Jesús va a venir cuando suceda la evangelización mundial. Esa es la escatología de la Biblia. También nos enseñaron acerca de la sanidad, acerca de los milagros, acerca de la unción. Y yo era una persona que era muy reconocida en mi región por ser una persona que tenía la unción.
Entonces me invitaban porque yo desataba las unciones, ¿ya? Y entonces era una persona que andaba haciendo eso. Y de verdad, cuando entendí que la unción, si no está Cristo, no está la verdadera unción. Puedes tener cualquier otra unción, pueden ser demonios incluso los que te muevan, pueden ser muchas cosas más, pero en realidad la verdadera unción viene con Cristo. Viene con Cristo solamente. Si yo no tengo a Cristo, entonces ¿de qué sirve tener una unción? De verdad las religiones hacen milagros, las religiones sanan. Yo estuve en Corea y me gusta compartir este testimonio a donde quiera que voy, porque fui a Corea y los hermanos me llevaron a los montes del Buda. Son 7 Budas de oro, grandotes, como de este alto más o menos, y están rodeados de oro. Y entonces hay que subir una montaña para llegar a donde están ellos, los 7 Budas. Y hay 7 templos. Y entonces yo entré y lo primero que me impresionó fue ver a monjes firmemente parados en los templos. Y estaban orando. Hablando lengua. Los monjes budistas. ¡Wow! Dije yo. Y seguí caminando. Y cuando entré no estaba el primer Buda, no entré, sino que me paré hacia afuera. Y me puse a ver qué hacía. Y la gente, ¿sabe qué estaba haciendo? Orando. Oh Buda, mi familia, Buda, kamsamida, Buda, kamsamida, Buda. Dame dinero, Buda, dame dinero, Buda, Buda. Sana mi familia, Buda. Sobándole la panza al Buda. Sacerdotes, lenguas, oraciones. Entonces seguí caminando. Y oí, gracias Buda porque me sanaste, gracias Buda porque hiciste el milagro en mi familia, gracias Buda, gracias. Testimonios. Yo me puse a llorar. Yo dije, pero si esta es la iglesia de mi país. Entonces llegan a buscar a los templos. No, es que no tienen Buda, tienen pastores. Y a los pastores les crece luego el estómago. Entonces dicen que tienen púlpito incorporado. Y entonces las personas llegan a los templos a buscar a los pastores como busca la gente al Buda. Entonces me di cuenta que en realidad el evangelio que estamos viviendo en Latinoamérica es una religión. Y hay sanidades, y hay testimonios, y hay milagros, y hay sacerdotes, y hay oraciones, y hay lengua, y suceden las cosas que suceden en todos los demás lugares. Y entonces yo dije, esto no es el evangelio. Yo tengo que volver al evangelio de la Biblia. De verdad, esto no es el evangelio. No es que Dios no haga milagros, es que Dios es todopoderoso. No es que Dios no haga sanidades, es que Él todo lo puede. Claro, pero tenemos que entender que no porque suceda un milagro, no porque suceda una sanidad, significa que Dios esté ahí. No necesariamente. Es que los nuevaeristas también están haciendo señales, están haciendo milagros, están sanando gente, pero en realidad no es el evangelio. Nosotros nos hemos equivocado de camino. Hemos enfocado nuestra vida en la unción, en los milagros, en las sanidades, pero esto no es el evangelio. Así que cuando salga a evangelizar, no vaya pensando, es que tiene que suceder un milagro. Que no, usted vaya predicando que Jesús es el Cristo y que el reino de los cielos se ha acercado a esa casa. Si no sucede un milagro, no hay problema. Y si sucede, gloria a Dios. Amén. El problema de los ministros, de los que predican, es que cuando miran, se sanó uno de la gripe, gloria a Dios, ya sané a uno, dice. Usted oiga a los pastores. 40 sanidades en mi ministerio, 80 milagros. Cuando usted le pregunta a un pastor y le dice, ¿y usted en qué cree? 80 milagros, 50 sanidades. ¿Le parece poco? Eso te mandó mi video. ¿Sí? De verdad. Es terrible. Entonces, ¿será que está el Cristo ahí? ¿Es que es acaso que Cristo tiene el primer lugar en ese ministerio? ¿Es que es acaso que el Cristo es el fundamento de esa vida, de ese ministerio? No.
No, es que los hombres nos hemos levantado y hemos usurpado el poder y el lugar que solo le corresponde al Cristo de la gloria. Por eso es que tenemos que volver al camino antiguo y reconocer que nosotros no somos nada. Parece que no le gustó o no lo oyó, se lo voy a repetir. Tenemos que entender que nosotros no somos nada. ¿Sabe cómo decía el apóstol Pablo? Miserable de mí. Miserable de mí. Otra versión lo dice más fuerte, dice desgraciado de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Que cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Porque esta naturaleza pecaminosa que está en mí me lleva a eso. Me lleva a eso. Pero gracias a Dios que la respuesta está en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien ya nos dio la solución a ese problema. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces yo sin Cristo soy nada. Por favor entienda esto, obrero. Usted sin Cristo no es nada. Usted podrá ir a evangelizar, pero si no lleva a Cristo en primer lugar, usted va a ir a hacer lo mismo que ha hecho toda su vida. Si no va Cristo delante de nosotros, si no va Cristo con nosotros, de verdad no sirve lo que estamos haciendo. Separados de Dios nada podemos hacer. No es que puedo hacer unas cosas sí y otras no, o medio hago una o medio no. Dice, separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Cristo no funciona nada de acuerdo a la voluntad de Dios. En realidad no es que sea malo el tener éxito. No es que sea malo volverse millonario. Es más, a algunos de aquí parece que les gustaría. No es que sea malo ser próspero. Pero si buscamos eso en lugar de Dios, estamos extraviados. Estamos extraviados. Es que no tenemos que buscar las cosas de este mundo. Tenemos que aferrarnos a la verdad de la Biblia. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo pregunto, ¿quién es la justicia del reino de Dios? Es que es Cristo. Entonces busquen primeramente el reino de Dios y a Cristo. Busquen primeramente el reino de Dios y a Cristo. ¿Y qué dice con lo demás? Lo demás que vendrá, será añadido. Pero nosotros lo hacemos al revés. Entonces buscamos primero las añadiduras. Y entonces vamos a los templos. ¿A qué va usted al templo el domingo? ¿Será que va a adorar a Dios o se va a adorar usted mismo? Yo le hablo de mi país. Allá en mi país, la mayoría de iglesias, los domingos los cristianos llegan y dicen: voy a que el Señor me toque, voy a que el Señor me dé, voy a que el Señor me ministre, voy a que el Señor me llene. Oh Señor, tócame hoy. Tú eres venezolano. Entonces es un problema. ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? ¿Será que vamos a darle el culto a Dios? Es que hoy la adoración no estuvo tan buena. Qué bueno, le digo yo, porque no es para ti. Es para el Señor. Pero vamos a los templos a adorarnos nosotros mismos. Oiga los cantos que cantamos. Cansado del camino. Nos estamos adorando nosotros mismos. Oiga los cantos que canta. Escuche la letra. Pregúntese, ¿están adorando a Cristo o a mí? ¿O a mí? No me tiene que decir amén. Parece que pegué un punto, ¿verdad? Entonces, de verdad, no podemos perder al Cristo. Es que si vamos a la iglesia, vamos al templo, vamos a darle el culto a Dios. Vamos a ir a adorarlo, vamos a ir a darle toda la gloria, toda la honra. Es a postrarnos delante de Él, reconociendo que yo sin Cristo soy nada, soy basura, soy algo que el viento arrebata y se lo lleva. No soy nada delante de Dios. No soy nada. Por favor, quítate ya el concepto de tu ministerio, de tu llamado, de tu... Mira, gloria a Dios. Eso es basura. Gloria a Dios. Yo digo esto: yo prefiero
ser un diácono a la manera de Esteban y morir apedreado por la causa del Cristo. Un diácono que muere por la causa del Cristo, y no un apóstol a la manera de Judas, que termina en el infierno. Por si hay apóstoles aquí, ¿verdad? No vinieron, parece. Entonces, de verdad tengo que entender que eso no es lo más importante. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Busquen el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que tenemos que poner en nuestra vida. No se puede de otra manera. Entonces Dios nos dará todo lo que vamos a necesitar. Yo dejé de preocuparme. Yo tengo que pagar una letra casi de $3,000 mensuales por la construcción del templo que tenemos. Y antes de conocer esta verdad, yo cada mes andaba con las manos así. Ojalá que caiga, ojalá que caiga, ojalá que caiga. ¿Ya? Para poder completar la letra mensual al banco. Y yo, Señor, provee, Señor, aquí, Señor, allá. Andaba angustiado, y cada mes de octubre yo me caía en un estado de estrés terrible. ¿Ya? Porque me acumulaba todo lo del año, y en octubre ya no aguantaba y ¡bum!, me desconectaba y caía enfermo. Pero cuando conocí esta palabra, yo le dije: Señor, si aún este templo es un ídolo para mi corazón, yo lo saco de mi corazón. Y si tú quieres que te sigamos adorando, pues provéenos. Pero si ya no quieres que nos sigamos congregando aquí, yo te entrego toda esta infraestructura. No importa lo que haya costado, yo te la entrego. Y le digo: yo lo saco de mi corazón. Yo lo que quiero es predicar que Jesús es el Cristo. Y aún si me tengo que ir abajo de aquel árbol en la calle, allí voy a predicar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto. No hay más. Y a partir de ese momento, yo ya no me preocupo. Y a partir de ese momento, ya no me enfermé. ¿Por qué? Porque entendí que con Cristo el problema ya no es problema. Dígale que tiene a su lado: con Cristo tu problema ya no es problema. Amén. Mire, las infraestructuras son importantes, pues. Pero ¿será que son más importantes que hacer la evangelización mundial? ¿Verdad que no? Entonces, si yo hubiera entendido esta verdad, no construyo ese templo. Hubiera construido uno más pequeño. Ya. Claro que es un templo hermoso, y cuando llegan los hermanos les gusta, pues. Y está bien, ¿verdad? Pero a veces me pongo a pensar: ¿y será que lo construimos para nosotros? ¿Verdad? Pero gracias a Dios lo saqué de mi corazón. Entonces, si buscamos a Dios por encima de todo lo demás, Dios se va a encargar de proveer para todas nuestras necesidades. Y entonces daremos nuestra vida para hacer la voluntad del Padre sobre la tierra. Daremos nuestra vida para vivir bajo el pacto de la evangelización mundial. Tienes que entender entonces, obrero, que tu necesidad no es más grande que Dios. No es más grande que Dios. Tu problema no es más grande que Dios. Tus circunstancias no son más grandes que Dios. Entonces, si Dios ya está con nosotros, no nos queda otra alternativa que vivir bajo el pacto de la evangelización mundial. Y entonces, a donde vayamos va a suceder la evangelización mundial. A donde quiera que vayamos, el Espíritu Santo va a obrar. Y cuando el Espíritu Santo obra, Satanás se tiene que ir. No se puede quedar. Aquí de Barquisimeto, Satanás está derrotado. Y se tiene que ir cuando el pueblo de Dios se levante en esta ciudad y en toda Venezuela. En realidad es así. Es que la obra del Espíritu Santo va a suceder. Se lo voy a repetir. En realidad es así. La obra del Espíritu Santo va a suceder en Venezuela. Va a suceder. Es que son ustedes los que van a ser usados por el Espíritu Santo para llevar esta palabra de que Jesús es el Cristo. Desde Apure hasta la otra frontera, toda Venezuela reconocerá que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo hará por medio de ustedes. Pero si yo no creo esta verdad, si yo no me aferro a esta verdad, si yo no afirmo esta verdad en mi vida, entonces no tengo nada. Perdonen, yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y si usted no tiene a Cristo, no lo puede dar.
Si usted no tiene a Jesús como el Cristo, no lo puede dar como el Cristo. Y seguirá hablando de Elías. Y seguirá hablando de Jeremías. Y seguirá hablando de Juan el Bautista. O seguirá hablando de otro profeta. De verdad, hoy estamos tan así. ¿Por qué? Porque no se puede dar lo que no se tiene. Pero si yo tengo a Cristo, Pedro dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? A Cristo. Así que en el nombre de Jesús el Cristo le pegó un jalón y le dijo, levántate porque te levantas. ¿Y cuál era la necesidad de aquel hombre? Es que estaba ciego, era un mendigo, ¿verdad? Y no podía caminar. Y entonces, ¿cuál era el problema? ¿Será que era económico el problema de aquel hombre? No, si todos los días la gente le daba plata. Él tenía más plata que usted. Entonces el problema de ese hombre no era el dinero. ¿Será que era un problema de salud solamente? No. ¿Cuál era el problema? ¿Será que era un problema? Es que como soy así, tengo un problema, entonces no puedo hacer nada. Es que hay mucha gente que tiene esos problemas físicos y ayuda a muchos. Entonces, ¿cuál era el problema? Es que estaba separado de Dios. Él, así como estaba, no podía entrar al templo a adorar a Dios. Él estaba separado de Dios. Por eso, ¿qué fue lo primero que hizo? Cuando se paró, dice que empezó a correr. ¿Hacia dónde? Hacia el templo. Y allí empezó a danzar. Entonces, ¿cuál era el problema más grande que ese hombre tenía? Era el problema espiritual. Estaba separado de Dios. Pero nosotros no nos enfocamos en la verdad de Cristo, sino que decimos, qué gran milagro, ¿verdad? Poderoso milagro. Pero ¿quién lo hizo? No, de él no hablemos. Hablemos del milagro, mire qué grande. Sí, pero ¿quién lo hizo? Sí, otro día vamos a explicar quién lo hizo. Pero mire, el milagro como es que desde nacimiento estaba así, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? Pero cuando Cristo llega, Cristo transforma. Me impacta la samaritana de Juan 4, porque no era la mujer más ética de su comunidad, no era la mujer más moral de su comunidad. Iba al pozo a saciar su necesidad física, que para los hombres sin Dios es la necesidad primaria, lo material, lo físico. Por eso la Biblia dice que para algunos su Dios es su estómago. Esos no vinieron hoy, ¿verdad? Para algunos su Dios es su propio vientre, la necesidad física, lo material. Y aquella mujer iba para saciar una necesidad física y llevaba su cántaro. Pero se encontró con el verdadero profeta de Dios. Y este le dijo todo acerca de su vida. Si supieras quién habla contigo, si supieras quién es el Cristo, si pudieras tan solo entender quién es el Cristo, tú le pedirías que te diera agua. Llama a tu marido. Es que lo tengo. Sí, porque has tenido 5. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Era una aldea llamada Sicar. Era una comunidad no muy grande. ¿Sí? ¿Y usted cree que en una comunidad no muy grande no se sabe quién es ella? La de los 5. Allá va la de los 6, muchachos. ¿Verdad? La conocían. La samaritana era conocida. Y no por su ética, no por su moralidad. No. Pero aquella mujer, cuando se encuentra con el profeta de Dios, con el verdadero profeta de Dios, aquella mujer olvidó hasta el cántaro y salió corriendo, predicando. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? Vengan a conocerlo. Y en un solo día evangelizó toda su aldea. Amén.
Entonces tenemos que volver a la palabra del Señor. Tenemos que volver a la Biblia. Yo le puedo mencionar muchos ejemplos. El ciego Bartimeo, en una región sacerdotal, es un hombre ciego, es sacerdote, es de línea sacerdotal, tiene túnica sacerdotal, tiene manto sacerdotal, pero está ciego, no puede oficiar, está separado del templo, está separado de Dios, no puede estar con Dios. Entonces pide limosna, está ahí. ¿Sabe qué significa Bartimeo? Significa el hijo del honorable. Quiere decir que el padre de este hombre era alguien muy respetado, muy honorable, era un sacerdote honorable en su comunidad. Por eso se llamaba Bartimeo, el hijo del honorable. Pero tuvo que quitarse la túnica de religiosidad, tuvo que quitarse la túnica sacerdotal y reconocer que el verdadero sacerdote estaba frente a él. Jesús es el Cristo. La mujer con el flujo de sangre, 12 años con el flujo de sangre. Hay una profecía en el libro de Malaquías que habla del Cristo y dice: y entonces vendrá el sol de justicia, y en sus alas, en sus bordes, en sus borlas traerá sanidad. Y esta mujer oyó esta escritura, oyó esta palabra. Es que va a venir el Mesías, es que va a venir el Cristo, es que va a venir el sol de justicia, y Él traerá sanidad en los bordes de su vestidura. Y entonces los sacerdotes usaban su vestidura sacerdotal, y abajo tenían lo que se llamaba el tzitzit. El tzitzit estaba en el borde de la vestidura. ¿Por qué cree que aquella mujer se arrastró para tocar el borde? ¿Por qué no le tocó la manga derecha o la manga izquierda? ¿Por qué se dirigió al borde de la vestidura? Es que conocía la escritura de Malaquías que decía: y vendrá el sol de justicia y traerá en sus alas, en sus bordas, traerá sanidad. Y entonces ella dijo: si tan solo tocare el borde de su vestidura, si tan solo tocara el tzitzit, si tan solo tocara la verdad, si tan solo tocara la palabra, si tan solo tocara eso, yo seré salva. ¿En qué estaba pensando aquella mujer? En la profecía del Mesías. Y entonces se arrastra y lo toca. Y en medio de toda la multitud, el Señor se detiene. Alguien me tocó. Se imagina a Pedro, que alguien lo tocó. Miren cuánta gente hay, que alguien lo tocó. ¿Quién? ¿Quién me tocó? Yo, Señor. ¿En qué creyó aquella mujer? En el Mesías, en el Cristo que iba a venir. Entonces le puedo dar un montón de ejemplos en la Biblia y cómo el Cristo fue profetizado y fue cumplido. Lamentablemente hoy la religión nos ha invadido. La religión se ha metido a los templos. Y no solamente a los templos, se ha metido al corazón de los ministros y de los obreros de este tiempo. Podemos entender que la religión fue el invento del ser humano para poder acercarse a Dios después de que entró el pecado a la humanidad. Por eso es que la religión te lleva siempre a un mismo punto. ¿Y cuál es el punto al que te lleva cualquier religión? Se llama idolatría. 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 Entonces cualquier religión te va a llevar a la idolatría. Tarde o temprano te lleva a la idolatría. Incluso la religión evangélica que puedas estar viviendo te puede llevar a la idolatría. Es que no es ninguna religión la que salva, es Cristo solamente. Parece que estoy rompiendo cabezas esta mañana, pero aún la religión evangélica nos ata. Aún la religión evangélica nos mete a moldes. Y hemos perdido al Cristo por causa de la religión. Y hemos caído en idolatrar ministros. En Guatemala se desarrolló una gran iglesia
Yo pertenecía a esa iglesia muchos años. Y ahí se levantó el primer apóstol de Guatemala. Y fue una iglesia que se extendió a los 5 continentes del mundo. Y era una iglesia muy numerosa, con una adoración muy fuerte. Y con una palabra muy fuerte. Pero de verdad empezaron a idolatrar al líder principal. Lo empezaron a idolatrar. Y lo que él decía era como la palabra de Dios. Él no se podía equivocar. Y ay de aquel que con ciega locura se quisiera oponer. Era destituido de la gracia de una vez. Entonces así fue ese ministerio, muy prominente, pero sin el fundamento de la Biblia. Y entonces cuando faltó este líder, ¿sabe qué pasó? Todos se pelearon. Así que esa iglesia casi desapareció, después de que tuvo presencia en 5 continentes del mundo. Se desvaneció. ¿Y por qué sucede eso? Es que la religión te lleva siempre a la idolatría. Unos meses después de que este líder había muerto, incluso algunos hermanos empezaron a decir: es que tuvimos la visión del apóstol en la noche, en el culto, mientras adorábamos al Señor, el apóstol vino y se presentó en una visión y nos habló. ¡Wow! Es fuerte, ¿verdad? Pero así terminó esa iglesia, adorando a su líder principal. Entonces, de verdad, cualquier religión te lleva a la idolatría, porque sencillamente no te puede mostrar a Dios verdaderamente. Y nosotros los seres humanos tenemos una necesidad de acercarnos a Dios. Esa es una necesidad innata, está dentro del ser humano. Y entonces por eso mismo la gente que no tiene Cristo hace ídolo de todo. Y los cristianos que van a las iglesias hacen ídolos de sus pastores. Y a los pastores les gusta que los idolatren. De verdad hay pastores que les gusta que los idolatren. Yo soy pastor, a mí no me gusta. Pero tal vez a usted sí. Perdone, es una religión. Es una religión. Entonces yo siempre he creído que la obra es de Dios. Pero muchos pastores se aferran a la silla pastoral. Y entonces se levanta otro líder. Hay que ver qué se hacía con él. Tienen miedo. Es que no has entendido que lo que Dios te dio no te lo va a quitar el hombre. Sencillamente. No tenemos que vivir de esa manera. Pero en realidad la gente está haciendo ídolos de los pastores. Está haciendo ídolos de sus guías espirituales. Incluso hacen guías de sus denominaciones, líderes, ídolos de sus denominaciones. Es que lo que el libro negro dice de mi congregación es más alto que lo que la Biblia dice. Primero hay que respetar lo que el libro negro dice. ¿Y la Biblia? ¿Dónde está la palabra? ¿Es que acaso una interpretación humana es más grande que la palabra? Nos hemos encontrado con pastores en los diferentes países a donde hemos ido, que nos han dicho: miren, nosotros entendemos que esta es la verdad, creemos que Jesús es de Cristo, pero estamos en tal denominación. Y ahí nos pagan. ¿Eso cuesta tu vida? Tampoco cuesta. Es tan poco lo que cuesta la sangre de Cristo. Es que de verdad hemos sido atrapados. Incluso los que se dicen ser cristianos llegan a creer en Dios como un ídolo que debe darles todo lo que le piden. Y entonces oran, llegan a los templos a orar. ¿Y a qué llegan a los templos a orar los cristianos? ¿A qué llegan a pedir? Ya llevan su listado, de la número 1 a la 50. Y entonces cuando están en el altar: Señor, te encargo la número 17, por favor. Pero tú ya sabes la 20, Señor, esa también te la encargo. Y llegamos solo a pedir otra vez, a llenarnos nosotros otra vez, a que Dios nos toque otra vez, a que Dios nos ministre. ¿Cuándo estamos dándole culto a Dios?
Y pedimos y pedimos y pedimos. Y la voluntad de Dios no nos importa. Y la evangelización mundial, ¡ay! Que otro la haga. Otro día, pero hoy quiero esto. Para eso están los cubanos, van a entrar los cubanos aquí. Ellos que se encargan. Entonces llegamos a orar hasta de esa manera. Y tenemos a Cristo solo como algo o alguien que nos va a dar lo que pedimos y lo que pedimos. Y cuando ya no nos lo da, yo me voy a ir de esa iglesia porque aquí ya no está la unción. Y entonces se van para la otra iglesia y donde ellos van está la unción. Y después de un tiempo, aquí tampoco ya no está la unción, me voy a ir a otro lado. Y donde ellos van está la unción entonces. Así es el evangelio. Eso es religión. Eso es una religión. Perdone, es una religión la que se está viviendo. Y si algún ejemplo de gente religiosa podemos encontrar en la Biblia, eran los fariseos, los saduceos, los hebreos. Ellos de verdad era gente que guardaba el judaísmo. Jesús los llamó, les dijo: serpientes, víboras, sepulcros blanqueados por fuera, pero hediondos por dentro. A los religiosos de su tiempo eso les dijo Jesús. Pero los de hoy dicen: pero es que ellos guardaban la religión judía muy devotamente. Es que guardaban esto, que guardaban lo otro, que guardaban aquí. Es que guardaban devotamente la religión judía. Cumplían todos los ritos de la religión judía. Tenían oraciones específicas para cada ocasión. Y así la leían. De verdad, hoy la gente le dan para la oración por los hijos, la oración por los padres, la oración por la guerra espiritual, la oración por todo tiene oración. Hermano, perdimos al Cristo. Es que si lo hace en hebreo, entonces sí, Baruch atah Adonai, Melech haolam, Elohim Yahireh. Entonces sí, porque entonces abres la puerta a ese umbral que está ahí con la lengua hebrea y entonces entra. ¡Mentira! Es que solo hay un camino y se llama Cristo. No hay otro camino. Es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dígale que tiene a su lado: ya guarda tus oraciones. Gloria a Dios. ¿Quiere que ore en hebreo? Puedo hacerlo. Es que de verdad eso creemos, hermano. Entonces yo le voy a enseñar la lengua quiché, pues que es en mi país, y lea en quiché y entonces va a abrirse el cielo. Es que los hebreos eran rigurosos en la liturgia. Si antes de comer, no es que por salud se lavaran las manos, lo volvieron un ritual. Dios les dio una instrucción de salud y les dijo: lávense las manos antes de comer. Era una instrucción de salud y ellos lo convirtieron en una liturgia. Y entonces agarran primero con la mano izquierda el primer cántaro y se echan agua en la mano derecha. Y tienen que contar una determinada cantidad de tiempo para poder dejar de echarse agua. Y después, ¡pum! Entonces la ponen con determinados movimientos. Ya dejan el primer jarrón, de ahí se van al segundo jarrón. Lo agarran nuevamente con ciertos movimientos y otra vez le echan a la mano izquierda el agua. Entonces es así de litúrgico. Y hoy la iglesia anda detrás de todo esto. Baruch atah Adonai, Melech Elohim, Laolam, Bereshit. Y la iglesia cree que eso es el evangelio. La iglesia cree que eso es lo que tiene que hacer. Los judíos cumplían todos sus ritos, hacían sus oraciones 3 veces al día y las repetían todos los días. Sus liturgias eran muy estrictas, pero no pudieron creer que Jesús fuera el Cristo.
Y entonces estaban bajo maldición. Eran serpientes, eran víboras, eran sepulcros blanqueados. Y Jesús los atacó de esa manera y les dijo: ustedes cuando buscan un prosélito, un seguidor de ustedes, van y recorren mar y tierra para encontrar un seguidor de ustedes, y cuando lo hacen su seguidor, lo vuelven 2 hijos del infierno, 2 veces más que ustedes. Es que no se trata de que la gente venga a mi congregación, no, se trata de hacer la evangelización mundial. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios y no estamos trayendo a la gente. Yo cuando voy a hacer un movimiento de la palabra a algún hogar, porque los hago toda la semana, yo todos los días predico que Jesús es el Cristo en las casas, y el domingo predico que Jesús es el Cristo en la iglesia 2 veces al día, y el martes yo tengo el servicio de oración y predico que Jesús es el Cristo, y el jueves enseño de que Jesús es el Cristo, y entonces el domingo ¿de qué voy a volver a predicar? De que Jesús es el Cristo. Y ya llevo 2 años predicando de que Jesús es el Cristo en el templo y por las casas. Y entonces todos saben que yo ¿de qué voy a predicar? De Jesús el Cristo. Entonces cuando llevo un movimiento de la palabra, lo primero que les digo es: por favor, amigos, personas, no vayan a mi congregación. Es lo primero que les digo. Yo les voy a pedir un favor: no vayan a mi congregación. Y todos se me quedan viendo, ¿verdad? Y se ríen y dicen: ¿por qué, pastor? Es que yo no vengo para que vayan a mi congregación. Yo vengo a compartirles el movimiento de la palabra, solamente. Y si a ustedes se les revela que Jesús es el Cristo, entonces no necesitan ir a mi congregación, porque ahí van a oír que Jesús es el Cristo. Entonces yo no ando buscando llenar el templo, hermano. Bueno, si quiere le doy la fórmula para llenar un templo. Es bien fácil. ¿Quiere que se la diga? ¿Verdad? Solo prepare una buena comida, invite a todos los de allá, mire. Va a haber una cena. Venga, va a haber una cena. Y como usted lo que quiere es predicarle un templo lleno, se le va a llenar aquí, mire. Se le va a llenar allá. Y hasta allá en la calle va a haber gente. Ponga parlantes grandes ahí, ¿verdad? Y prepare una buena comida. Y entonces prediques. ¿Ya? Y después pregúntenle si quieren quedarse en la iglesia. Lo que le van a preguntar es: ¿cuándo más va a dar comida? Es que yo no quiero llenar un templo con gente. Yo quiero llenar el mundo con la verdad de que Jesús es el Cristo. Él es el Cristo, el fundamento de toda la Biblia. Entonces, la religión nos ata. Adán y Eva, cuando pecaron, se cubrieron con delantales de hojas de higuera. Fue lo primero que hicieron. Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, cuando habían perdido la inocencia, se dieron cuenta, entonces se cubrieron con delantales de hoja de higuera. Génesis 3, capítulo 7 dice: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y es que así fue como nació la religión, así nació la cultura, así nació la idolatría. Esas 3 cosas, no se le olvide. La cultura, la idolatría y la religión nacieron en ese momento con hojas de higuera que los hicieron sentirse bien, pero no podían esconderse aunque estaban cubiertos con hojas de higuera. Y con el correr del tiempo, la idolatría se volvió una cultura. Entonces usted mira hoy que hay museos culturales. ¿Y qué es lo que hay ahí? Idolatría, símbolo de idolatría. Es que la cultura de verdad es idolatría. Se volvió una idolatría. La idolatría se metió a la cultura. Entonces le dieron un nombre, se llama cultura. Ah, es que es la cultura de Venezuela. Pero revise, es idolatría. Es que estamos orgullosos de nuestra, no diga cultura, es que nos sentimos orgullosos de nuestra, no diga cultura, diga la otra palabra. Está disfrazado, ¿verdad? Está disfrazado. Y es que en realidad la idolatría
se metió a la cultura y se volvió una cultura. Entonces Dios le preguntó a Adán, en Génesis capítulo número 3, Dios vino y le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y yo pregunto, ¿será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Si Él lo sabe todo. Y entonces, ¿por qué hace esta pregunta retórica? Adán, ¿dónde estás? Juan, ¿dónde estás? Pedro, ¿dónde estás? Y entonces Adán estaba escondido así, atrás de esto. No te veo. Es ilógico, ¿verdad? Es ilógico. Yo vi una vez a una hermana en la iglesia y había una planta, un árbol en el patio de la iglesia, y el árbol era como de este grueso, no era muy grueso, ¿verdad? El árbol delgado, y la hermana era gordita, y entonces estaba jugando a esconderse, y entonces ella se colocó atrás del árbol y hacía así, vaya que nadie me mira. Es que todos la mirábamos. Es que el hombre así se esconde también. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Estás en Génesis 1:2 o en Génesis 3 ya? ¿Dónde estás? ¿Quién buscó a quién? ¿Será que el hombre hizo algún intento por encontrar a Dios? No. Entonces, ¿quién buscó a quién? Fue Dios. Por eso es que el evangelio es Dios buscando al ser humano perdido, mientras que la religión es el hombre intentando encontrar a Dios. Eso es el evangelio. Es Dios mismo que vino a buscar al ser humano. Otro intento más fue la Torre de Babel. La Torre de Babel en Génesis, un intento por regresar a Dios a través de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento. Y entonces dijeron, hagámonos un nombre, volvámonos grandes, volvámonos fuertes, levantemos una gran torre, la Torre de Babel, que llegue hasta el cielo. ¿Hasta dónde querían llegar? Al cielo. Y entonces, ¿por qué construyeron la torre? Es que el ser humano siempre ha querido regresar a Dios a través de su esfuerzo. Entonces Dios confundió sus lenguas. Y es lo mismo que está sucediendo hoy con la religión. La gran torre de la confusión es la religión. Hoy estamos viviendo lo mismo que antes. Babilonia se ha levantado y el ser humano ha construido la religión y ha pretendido llegar a Dios a través de esa torre de Babilonia, de confusión. Por eso es que hoy incluso los cristianos están siendo confundidos, porque la Torre de Babel sigue parada, sigue vigente, y entonces están confundidos. La religión se volvió esa gran torre, y hoy la gente no sabe ni lo que tiene que creer, no sabe lo que debe creer. La gran torre de la confusión los está dirigiendo. Hemos llegado a creer muchas cosas, pero sin el fundamento de la Biblia, sin el fundamento de la roca, sin el evangelio original. Guatemala es un país donde hay muchas creencias ancestrales y la gente cree un montón de cosas. Por ejemplo, cuando un niño está enfermo, le ponen un hilo rojo aquí en la frente, o le amarran aquí en un hilo rojo, y entonces dicen que el hilo rojo va a curar al niño. No sé si es aquí igual. Y los cristianos, ya le puso su hilito rojo a su niño. Los cristianos dicen también que para quitarle la fiebre a un niño hay que pasarle huevos en el cuerpo. En Corea, cuando compran un carro nuevo, hay coreanos, que no los que vienen aquí, ¿verdad?, que no creen en Dios, ¿ya? Los que no creen en Dios usan una cabeza de cerdo y se la pasan a su carro. Y hay gente muy prominente que hace eso, catedráticos universitarios, y gente prominente en Corea, y escondida agarra su cabeza de cerdo y se la pasa a su carro nuevo. Creemos un montón de cosas, pero no creemos la Biblia.
Hemos creído esto, hemos creído lo otro, pero sin el fundamento de que Jesús es el Cristo. Entonces la iglesia está llena de muchas creencias, pero sin fundamento. No hay el fundamento de la Biblia. Entonces desde que el ser humano cayó, ya no pudieron dejar de usar delantales. Se volvió cultural usar delantales. Y entonces cuando ya no tenían hojas para cubrirse, se sentían desprotegidos. Ahora la gente también trabaja duro para tener buena ropa. La gente trabaja duro para poder vestirse bien, para poder calzar bien. Para algunos la ropa es un ídolo incluso. Han hecho un ídolo de la ropa. Si no es de tal marca, no me la pongo. ¿Cuál es la marca que más se usa aquí? Ranger. Entonces, si no dice, no me lo pongo. Y los padres ahí, ay amigo, pero mira, los padres tienen miedo. Entonces hasta la ropa se volvió un ídolo. Si no tengo esto o no tengo lo otro, entonces estoy mal. Y entonces así piensa la gente, ¿verdad? Y viven creyendo de esta manera, que si no llegan a tener esto, que si no llegan a tener lo otro, que si no tienen aquí, entonces creen que de verdad Dios no está con ellos. Y no pueden creer en la palabra de Dios. No pueden creer que Jesús es el Cristo. La mayoría de las personas actualmente no pueden distinguir entre el verdadero evangelio y la religión. Y piensan que todas las religiones nos llevan a Dios. Piensan que haciendo méritos y obras morales estarán más cerca de Dios. Pero en realidad ninguna religión te acerca a Dios. Recientemente yo vi una noticia donde los líderes religiosos del mundo se juntaron. Y entonces me llamó la atención, porque estaban reunidos los musulmanes, los hebreos, los católicos y los evangélicos. Entonces se reunieron, los cuatro grandes liderazgos del mundo espiritual se reunieron ya. Y entonces yo me hice una pregunta. ¿Bajo qué fundamento se podrán unificar? Y entonces empecé a examinar a cada una de las posiciones. Y me di cuenta que definitivamente Jesús el Cristo no va a ser el fundamento. Unos no creen en Cristo, los otros tampoco, y los siguientes menos, y los últimos peor. Entonces, ¿será que ese es lo que tenemos que seguir? Hay grandes cantantes hoy que se están volviendo a esa alianza. Y de verdad está sucediendo algo muy fuerte a nivel mundial. Y por lo que yo logro entender es que esta verdad va a seguir regándose por todo el mundo, y en un momento determinado nos encontraremos con ellos. Y ellos serán la mayor oposición que este mensaje va a tener. Por eso es que necesitamos tomar la determinación de dar nuestra vida. Porque si no estamos dispuestos a dar nuestra vida, seremos engañados. Téngalo claro. Usted es un nuevo obrero de la Organización Mundial. Pero yo he visto muchos ya quedarse en el camino. Yo tengo apenas 2 años y medio. Y yo ya he visto muchos quedarse en el camino. ¿Y esto por qué? Porque no están dispuestos a dar su vida. Porque les interesan otras cosas. Porque les interesa la plata que esto genera. Porque les interesa el crecimiento numérico de su iglesia. Porque les interesa el crecimiento nomás. Porque les interesa tener una posición. Porque les interesa cualquier otra cosa, pero menos la evangelización mundial. Entonces todo eso va dejando en el camino a muchos. Es que esta palabra va a ser probada. Y sus corazones van a ser probados. Mis amados hermanos, el evangelio no es una religión. El evangelio es vida. Es una revelación de que Jesús es de Cristo y que ya se encargó de darnos salvación. El evangelio es dado por Dios. El evangelio es Dios mismo. Es por gracia, es favor inmerecido. Es el poder de Dios que cambia nuestra vida. El evangelio no se vende. El evangelio no se compra. El evangelio es gratuito. Es gratuito. Se da por gracia. Da de gracia lo que de gracia ya recibiste. Punto. No se vende, no se compra. Es que no tiene precio. Cristo. Cristo, 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 Cristo y solo Cristo. Él ya pagó el precio. Él ya lo hizo.
venid, comprad sin precio y sin dinero. Ese es el Evangelio. Así que hay que dar la vida. De verdad, esta palabra lo prueba a uno y lo confronta a uno primero. Y entonces aparecen tus ídolos. Aparecen los ídolos. Cuando esta palabra empieza a entrar, aparecen tus ídolos. Es que es así. El que fue lo primero que apareció frente a Moisés cuando traía las tablas fue el becerro de oro. Son los ídolos. Y entonces tenemos que pararnos frente a esta palabra y revisar nuestro corazón. De verdad, tenemos que revisar nuestro corazón. Mientras la religión nos esté atrapando, nosotros estaremos detenidos con esta palabra. Y estaremos acallando nuestra conciencia, viviendo una religión solamente. Entonces, un consejo que yo le doy a los obreros en este evento tirano, primero, es que tenemos que ser humildes. De verdad se requiere humildad. Tenemos que ser humildes para aceptar que esto viene de Dios y no de nosotros. Y yo sé que a los coreanos no les gusta que les digan flores, pero aún de ellos no viene esto. Esto viene de Dios. Ni viene de ningún latino. Esto viene de Dios. Y hoy está llegando a Venezuela por la gracia de Dios. Entonces esto es así. Tenemos que ser humildes para aceptar que esto no viene de nosotros, que esto viene de Dios, que esto no depende de mis fuerzas, ni siquiera de mi preparación ministerial o de mis capacidades. Tenemos que ser humildes para aceptar que si la gracia de Dios no está conmigo, estoy perdido. Si Cristo no está conmigo, estoy perdido. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está hablando de una figura. Y es que en aquel tiempo, cuando había un hombre que había sido condenado a muerte, cuando lo atrapaban, le colocaban un cadáver atrás. Y este hombre que había sido condenado a muerte, le amarraban un cadáver y lo llevaba por donde andaba, hasta que terminaba muriendo, descomponiéndose con el cadáver atrás. Y Pablo dice: ay de mí, así es la carne, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cadáver que llevo? Es que si es la vida humana, no es de nosotros. No, esto no viene de ti, esto no sale de ti, esto viene de Dios, esto sale de Dios, esto es el Evangelio de Dios, es Dios mismo hablando a la iglesia en este tiempo. Tenemos que entender claramente eso para poder ser humildes. Humildes para aceptar que no lo sabemos todo, para aceptar que no lo hemos entendido todo. Porque en el momento que pretendamos que conocemos todo, se vuelve una religión. En el momento que digamos: ah, sí, Jesús es Cristo, se volvió un conocimiento teológico, se volvió un conocimiento humano, se volvió letra que mata. Entonces yo entendí algo, que yo cada día debo buscar la revelación de que Jesús es el Cristo en mi vida, y que viviré todos los años de mi vida buscando esa revelación, y que Cristo se me revele cada día. Hoy hay gente que dice: ah, sí, a mí ya se me reveló, ah, sí, yo ya lo entendí, ah, sí, yo ya lo conozco, ah, sí, yo ya lo sé, ah, sí, eso de Jesús de Cristo, eso ya lo predico yo. Es que no se trata de eso, se trata de entender la verdad de que Jesús es el Cristo que durará toda la eternidad. Dígale que tiene a su lado: no lo saben nada. La religión te pone moldes, te pone liturgias, te pone requisitos, te pone condiciones que debes seguir. Pero el Evangelio es restauración de la identidad de los hijos de Dios. Cuando uno encuentra que Jesús es el Cristo, su identidad es restaurada.
Antes yo era hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. Antes era dirigido por Satanás, ahora me dirige el Espíritu Santo. Se restauró mi identidad. Ahora sé quién soy. Ahora sé a dónde voy. Sé de dónde vengo. Sé lo que tengo que hacer aquí en la tierra. Y solamente me dedicaré el resto de mi vida a pregonar que Jesús es el Cristo. Porque mi identidad fue restaurada. Soy un hijo de Dios. A donde quiera que yo vaya, soy un hijo de Dios. Entonces el Evangelio es restauración de la bendición original de Dios en nuestra vida. Es que Adán lo tenía todo. Y si volvemos a encontrarnos con Cristo, entonces de verdad el Espíritu Santo vuelve a entrar en nuestra vida. La Biblia dice que cuando Dios creó al ser humano, lo hizo del polvo de la tierra. Hizo un muñeco. Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? Lo creó de esa manera. Y entonces era un muñeco de barro, era tierra. ¿Y qué fue necesario para que cobrara vida? Que Dios pusiera su espíritu. Entonces Dios sopló en el barro, sopló en el polvo. Sopló de esa manera y entonces cobró vida. Se volvió un alma viviente. Alma, cuerpo y espíritu estaban ahí. Pero cuando pecó, dice Génesis capítulo 6 y versículo 3, dice: no permanecerá mi espíritu con el ser humano para siempre, porque se volvió carne, y serán sus días 120 años. Entonces, ¿qué fue lo que perdió? Se perdió la identidad. Se perdió la bendición original. Entonces el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, que es Dios mismo, fue sacado de aquel ser humano que quedó separado de Dios. Y el Espíritu Santo no podía venir si Cristo no venía a la cruz. Por eso Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Y cuando Él venga, Él les enseñará toda la verdad, los guiará a toda la verdad, y también redarguirá al mundo de 3 cosas, dijo, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por qué de pecado? Porque no creen en mí. Porque no creen en mí. Entonces el Espíritu Santo que vino a confirmar la obra del Cristo como el que soluciona el pecado. De justicia, porque yo ya estoy con el Padre. Es decir, el camino ya está abierto. Yo soy el camino, yo ya estoy con el Padre. Ya resolví el problema de la separación. Y de juicio, porque el que gobierna este mundo ya fue juzgado. Es decir, yo ya me encargué de Satanás, yo ya abrí el camino y ya resolví el problema del pecado. Jesús es el Cristo. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A confirmar la obra de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él vino para eso, para confirmar lo que Cristo ya había hecho. Es clara la Biblia, ¿verdad? Es muy clara. Entonces, cuando el ser humano quedó separado de Dios, el Espíritu Santo fue separado. Y entonces cuando Cristo vino, el Espíritu Santo vuelve. Y entonces, si viene el Espíritu Santo a mi vida a través de Cristo, entonces quiere decir que el Padre ya está conmigo, que el Hijo ya está conmigo y que el Espíritu Santo ya está conmigo. Entonces Dios ya está conmigo. Entonces se cumple la palabra de Emmanuel: Dios ya está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Pero en realidad el cristiano no está creyendo todo eso. Las multitudes siguieron a Jesús y lo seguían por donde Él iba a predicar. Y entonces Jesús un día se paró y vio que había una gran multitud y dijo: tienen hambre. Y entonces le dijo a sus discípulos: ¿qué podemos hacer para darles de comer? Y entonces sus discípulos dijeron: ni que trabajáramos toda la vida les podíamos dar de comer a estos. Ni que tuviéramos todo esto, no podemos. Entonces, que estaban reconociendo que con sus esfuerzos no se podía, que con su trabajo tampoco se podía. Entonces Jesús les dijo: bueno, como no se puede con ustedes, les dijo, siéntenlos. Y Él hizo un milagro y les dio de comer. ¿Qué les estaba enseñando Jesús? No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Es que el evangelio es así. Y el evangelismo también es así. No es a la fuerza, no es algo forzado, es que ocurre naturalmente. Es que Dios te va poniendo a la gente que te vas a encontrar. Y entonces tú solamente tienes que pullar la papa. Y si la papa ya está cocida, no hay problema. Y si la papa es muy grande y requiere un poco de más cocimiento, entonces hay que esperar, ¿verdad? No te preocupes, déjala que siga cociéndose. Y ve a la otra papa y puya la otra papa. Entonces te vas a ir dando cuenta que el evangelismo se vuelve algo natural, algo que sucede naturalmente. No es que, yo voy a hacer ayuno, 40 días de ayuno y después voy a salir a...
No, es que se vuelve natural, se vuelve en tu vida algo natural que sucede todos los días. Todos los días. Y te encuentras con alguien que quiere oír esta palabra. Te encuentras con alguien siempre, siempre. Entonces tienes que apoyar a la papa y seguir haciendo la evangelización mundial. Entonces Jesús hizo el milagro y les dijo: recuéstense y les vamos a dar de comer. Y les dio de comer a todos. A todos. Dice la Biblia que eran ¿cuánto? Como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, ¿verdad? Entonces 5,000 hombres. Yo calculo que si le sumamos una esposa a cada quien, ya eran 10,000. Y si le agregamos 2 hijos a cada pareja, ya eran 20,000. Así fácil, ¿verdad? Como 20,000. Y les dio de comer a todos, ¿verdad? Y entonces, ¿después qué pasó? Se fueron. Al otro día, cuando él salió otra vez, ahí estaban las multitudes. Y entonces cualquier pastor de este tiempo hubiera dicho: hoy sí ya la hice, ya tengo congregación grande. Es que los pastores de hoy, en lugar de ver los rostros de la gente, miran bolívares. Y entonces, de verdad, si alguien pudiera decir: qué éxito el de Jesús, de un día para otro tienen multitudes. Si esto hiciera Dios conmigo, dicen algunos pastores. De un día para otro se volvió la iglesia más grande. Es que lo seguían las multitudes. Dice que lo oprimían. Incluso le llegaron a decir: Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Te vamos a dar todo. Te vamos a dar carro nuevo cada año. Te vamos a dar un salario de tanto. Te vamos a sostener a tu familia, la educación de tus hijos. Te damos todo. Y Jesús les dijo: me es necesario ir a predicar la buena noticia a las aldeas, a las ciudades, porque para esto he venido. Pero hoy los ministerios están siendo atrapados por las multitudes, porque les dan todo. Y entonces creen que ahí está el éxito. Y entonces Jesús se paró y vio a las multitudes al segundo día y les dijo algo: ustedes me siguen. Ustedes me siguen porque les di de hartar, pero no han entendido las obras que hago. No han entendido quién soy yo. No me siguen porque sea el Cristo. Ustedes me siguen porque les di de comer. Seguir a Jesús de esa manera, perdone, es idolatría. Es idolatría. Entonces le empezaron a recriminar. Y dice que desde ese día las multitudes ya no lo siguieron también. Entonces se le vino abajo la iglesia, ¿verdad? Le duró mucho la iglesia grande. Le duró un día. Y entonces en Juan capítulo 6, versículos 28 y 29, las mismas multitudes se acercaron y dijeron: Señor, pero entonces queremos hacer la obra de Dios. Nosotros queremos hacer lo que tú haces. Nosotros queremos hacer los milagros que haces, porque esa es la obra de Dios. En Juan capítulo 6, 28, 29 dice: nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos: ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? ¿Qué les dijo Jesús? La única obra que Dios quiere que hagan, la única cosa que Dios quiere que hagan, lo único que Dios les pide que hagan, es que crean en aquel a quien Él ha enviado. Es que crean que yo soy el Cristo. Eso les dijo. Es que crean en mí como el enviado, como el Mesías, como el Cristo, como el prometido de Dios. Pero la Biblia dice que ellos no pudieron creer. Mis amados hermanos, el verdadero evangelio es saber y creer que soy libre del pecado, que soy libre de Satanás, que soy libre de la muerte, que soy un hijo, una hija de Dios, que ya no soy hijo del diablo, sino que ahora estoy con Dios, que ya no estoy separado de Dios. Me volvieron un heredero del reino de Dios, me volvieron inmortal, me volvieron santo, me volvieron perfecto, me volvieron sin mancha, me devolvieron la condición espiritual original. Tengo la bendición de Dios en mi vida. Dios mismo habita en mi vida.
Eso es el evangelio original. Es entender quién soy yo en Cristo. Es saber y creer que estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y que sobre mi cabeza hay bendición, y que me rodea el vallado de la seguridad de que en Cristo ya lo tengo todo. Y por donde quiera que yo voy con ese vallado, porque Cristo está conmigo. Y entonces puedo vivir haciendo la evangelización mundial. Me quedan 10 minutos únicamente para terminar. Así que me gustaría seguir predicando, pero ya no, ¿verdad? De verdad he predicado bastantes horas sin detenerme con este mensaje. Y lo podemos hacer porque lo tenemos dentro. Y lo que se tiene se puede dar. Y lo que no se tiene no se puede dar. Entonces yo antes me preparaba con un tema de 30 a 45 minutos, porque lo que estaba dando era cáscara. Pero ahora no me preparo, y entonces a veces se me pasa el tiempo. Así que es el Espíritu el que fluye. Cuando se tiene a Cristo, Cristo fluye. Sencillamente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces debemos entender que ya no vivo bajo la potestad del príncipe de este mundo. Yo me volví morada de Dios. Que mi estómago ya no es mi Dios. Tengo que comer, ¿verdad? Pero mi estómago ya no es mi Dios. Hoy los pastores le dicen a la gente: siga su corazón. Y yo he dicho que hay dos cosas que la Biblia dice que dirigen a la gente de hoy: el corazón y el estómago. Entonces muchos viven y trabajan solo por la comida, y se vuelve su ídolo, se vuelve su Dios. A mí no me preocupa la comida. Entonces si como, gracias a Dios, y si no como, también gracias a Dios. Entonces yo le he dicho a mi congregación, que les he preguntado: si ustedes no comen un día, ¿será que se mueren? Aquí en Venezuela, ¿será que se muere alguno si no come un día? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y si no come 2 días? ¿Y si no come 3? Es más, le caería bien a algunos de ustedes, ¿verdad? Entonces, si no tengo que comer, tengo que ayunar. Entonces cuando uno hace la evangelización mundial, Satanás lo primero que te pone en la mente es: ¿y qué vas a ir a comer a ese país? Entonces yo dije: ya, no hay problema. Si hay arepa, como arepa. Y si no hay arepa, no como arepas. Y si voy a México y hay tacos, como tacos. Me como un taco de ojo o de seso. Y entonces yo no voy preocupado por la comida. Es que ya no me preocupa la comida. De verdad, ya no es eso lo que te mueve. Ya no, es Cristo. Entonces vas por Cristo, y vas a hacer la obra por Cristo, y vas a dar tu vida por Cristo. En realidad, ayer nos dormimos como las 2 de la mañana. ¿Sí? Y entonces estamos hoy aquí nuevamente. Pero ¿y quién renueva tus fuerzas? Es Cristo. Pero si comiste o no comiste, no importa. Es que Cristo está contigo. Entonces Él se va a encargar de ti. No te preocupes. Entonces el otro punto es, el otro ídolo que la gente tiene, aparte del vientre, es el corazón. El corazón, ¿ya? Y entonces, lo que te diga tu corazón. Y los pastores dicen: sigue tu corazón. Haga lo que su corazón le indica, mi hermana. Siga su corazoncito. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Jeremías 17:9. Perverso y engañoso es el corazón del hombre, dice, y nada lo puede arreglar. Entonces, ¿será que nuestro corazón nos debe dirigir? ¿Y será que nuestro estómago nos debe dirigir? No, es que nos debe dirigir la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces no importa cómo venga la circunstancia, no importa bajo las circunstancias que me encuentre o que me rodee, no importa, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice la palabra. Caerán 1000 y 10,000, mas a mí no llegará, porque Cristo está conmigo,
Entonces, si tengo a Cristo, se resolvió todo. Todo. Entonces podemos ser felices, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dice en Filipenses 4:13. Usted se lo sabe de memoria. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Y qué dice Filipenses 4:12? Ah, sí, yo sabía que no sabía. Sí. Así conoce usted la Biblia. Yo sé muy bien. Entonces, para que Pablo pudiera decir eso, hay que entender por qué lo dijo. Es que de verdad, cuando tenemos a Cristo, podemos ser felices. Usted puede ser feliz. Diga al que tiene a su lado, sonríe, Cristo te ama. Amén. Por favor, dale una sonrisa que tiene a su lado. Sonría, Cristo le ama. Jesús es el Cristo, dígale. Es que si tenemos a Cristo, podemos ser felices. La felicidad, el gozo, es un estado del alma. Es una actitud del corazón. Y no tiene nada que ver con las circunstancias que nos rodean. Pero sí tiene que ver con lo que creo. Entonces Pablo escribió en la cárcel. ¿En dónde estaba Pablo? En la cárcel. Y escribió, dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Entonces, no que haya pasado necesidad alguna vez. O sea, Pablo ya no pasaba necesidades. ¿Por qué? Porque había aprendido a estar contento con lo que tenía. Con lo que tenía. Con lo que tengo. ¿Usted es feliz con el que tiene? Le pregunté, ¿con el que tiene? ¿O con la que tiene? Si usted no ha aprendido la ley del contentamiento, no puede amar a su esposa o a su esposo. Entonces no está feliz con el que tiene o con la que tiene. Y entonces quiere cambiarla de 40 por 2 de a 20. Entonces no está feliz. No ha aprendido el secreto del contentamiento. Pero Pablo decía, es que yo ya no paso necesidad. Es que yo ya no tengo necesidad alguna. Es que he aprendido a vivir contento con lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Cristo. ¿Qué es lo que tengo? Cristo. ¿Quién está conmigo? Cristo. Entonces todo lo que tengo te lo puedo dar porque es Cristo. Entonces puedo dar a Cristo. Si ya tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿Acaso no lo dice el Salmo 23? Si Jehová es mi pastor, todo lo tengo, nada me falta, ya lo tengo todo. Entonces he aprendido a vivir contento con lo que tengo. Y lo que tengo es Cristo. Amén. Entonces dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y entonces dice, todo. Por eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, a partir de hoy, si Cristo se le revela, en realidad ya no se va a poner de mal carácter, de mal humor, si no come hoy. Así que vamos a ayunar. Y ya no le va a doler la cabeza porque ya tiene a Cristo. Porque ya lo tiene todo. Aunque ayunemos hoy, ¿verdad? Algunos parece que tienen necesidad de comer. Se les mira en la cara. Sí, parece que están diciendo, no, yo sí tengo que comer. ¿Tienes a Cristo? ¿Cuántos tienen a Cristo? Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo? Es que si ya tenemos a Cristo, ya lo tenemos todo. Entonces concluyo diciendo que una persona puede estar metida en el hoyo más profundo de una prisión romana. Puede estar metido en el calabozo más profundo de la prisión romana. Y aún así estar seguro de que Dios está con él. Pablo escribió en la prisión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es vivir el evangelio verdadero, el evangelio original, creer lo que ya Dios nos dio, no solamente lo que nos dará, sino lo que ya Dios nos dio. Y dice Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó. Juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo.
Yo no vivo por la realidad, yo vivo por la verdad. Aunque en la realidad esté pasando esto, aunque en la realidad se devalúe la moneda, aunque en la realidad no haya leche, no haya azúcar, no haya harina, aunque en la realidad no haya todo eso, yo no vivo por la realidad, yo vivo por la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, Hijo Jesús. Entonces, la realidad es una cosa y la verdad es otra. Yo debo vivir por la verdad, no por la realidad, porque la verdad es Cristo. Te bendigo esta mañana y oro sobre tu vida para que Dios te use con esta palabra de que Jesús es el Cristo, y que sean levantados los obreros en esta nación, que puedan llenar toda esta nación de Venezuela con esta verdad de que Jesús es el Cristo. Mis amados hermanos, no estamos aquí haciendo un evento más. No hemos venido a hacer un evento más. No hemos venido a entretener a nadie, no. Hemos venido porque estamos preparando la plataforma de la venida de Cristo. Cristo viene nuevamente y nosotros estamos preparando esa venida. Por eso yo he decidido dar mi vida por Él. Espero que aquí se levanten hombres y mujeres con esta verdad y que puedan proclamar no solamente en Venezuela, sino en todas las naciones de la tierra, que Jesús es el Cristo que pronto viene. Dele palmas al Señor esta mañana.